Este nuevo Al Encuentro con es algo distinto a los anteriores, al ser una charla a cuatro bandas. Para ello contamos con Lucía Casani y Mónica Carroquino, directora y subdirectora respectivamente de la Casa Encendida, Centro Social y Cultural de Fundación Montemadrid, y con Cristina Anglada y Gemma Melgar, fundadoras y directoras de This is Jackalope, organización independiente dedicada a la creación, producción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas. Hola a las cuatro y muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, el motivo que nos trae aquí no es otro que un nuevo proyecto expositivo para la Sala A de la Casa Encendida, que precisamente ha arrancado con el ciclo expositivo anual Un rastro involuntario, concebido por This is Jackalope, y del que actualmente se puede ver la segunda entrega, que es Flor de Mayo. Lucía, me gustaría comenzar contigo y con una pregunta. ¿Es la primera vez que la Casa Encendida se realiza un ciclo expositivo anual de estas características? De estas características, sí, en alguna otra ocasión hicimos un ciclo que se llamaba En Casa, que no sé si recordaréis, que era como de intervenciones por espacios no expositivos, que también eran ciclos anuales, pero reservar una sala específica para un proyecto de estas características es la primera vez. ¿Y en qué consiste y en qué se va a transformar la sala? Si lo puedes explicar así Sí, brevemente. o sea, realmente llevábamos tiempo queriendo ofrecer como un proyecto más dinámico, como que pudiera ofrecer un espacio más grande de experimentación y nos apetecía mucho aislar la sala A, que además, bueno, de manera arquitectónica también tiene como una forma de visita diferente del resto de las salas y nos pareció buena idea plantear esta especie como de ciclo anual en el que pudiéramos desarrollar, estar un poquito más conectados con el presente y que se pudiera desarrollar un tema a largo plazo. Es un poco como eh, desvirtuar el tiempo y el espacio al que estamos acostumbrados, ¿no? Era un poco así como plantear una idea un poco más experimental de exposición. Vale. Mónica, comenzáis el proyecto de la sala invitando a This is Jackalope, con el ciclo Un rastro involuntario, como he dicho anteriormente. También me gustaría hacer varias cuestiones relacionadas. ¿Por qué habéis apostado por este proyecto para arrancar y qué tipo de qué tipo de iniciativas tendrán cabida en la sala a futuro? Bueno, una vez pensamos que queríamos poner en marcha el proyecto, la verdad es que This is Jackalope o Cristina y Gemma vinieron a la cabeza muy rápidamente. Hacía tiempo que queríamos trabajar con ellas y nos parecían unas perfectas compañeras de viaje para iniciar este nuevo espacio de experimentación, ¿no? También hay que aclarar que es importante que es un proyecto que pusimos en marcha antes de la pandemia y que, como muchas otras cosas que han ocurrido este año, revelaba ya muchas cuestiones de las que han sido luego importantes, ¿no? Es decir, este replanteamiento también de lo que comentaba Lucía, ¿no? Del tiempo, de cómo apresar el presente, eh, de cómo pensar también el espacio dentro de la institución de otra forma, de generar una colaboración más a largo plazo, porque no es solo la idea de experimentar con el espacio, sino con la propia relación también que se establece desde la institución con los comisarios, ¿no? De poder trabajar más tiempo, de profundizar un poco más las ideas. Entonces, bueno, en un principio el proyecto planteaba ya muchas cuestiones que luego la pandemia ha sabido poner muy bien encima de la mesa. Entonces, creo que hemos resuelto muchas de las cuestiones que en principio no sabíamos muy bien hacia dónde nos dirigíamos y que ahora tienen muchísimo más sentido. O sea que la pandemia en cierto sentido ha ayudado un poco también a posicionar el proyecto o Sí. encarrilarlo un poco más, ¿no? Digámoslo así. Mm. Me gustaría ahora que Gemma y Cristina hablar con ellas un poco, porque creo que en cierta manera se puede considerar que tenéis mucha suerte, ¿no? A la hora de inaugurar esta nueva propuesta en la sala A de la Casa Encendida. ¿Qué supone para vosotras y si se trata de vuestro proyecto más ambicioso en el sentido más amplio y positivo de la palabra? Bueno, yo Sí. creo que sí. Ahora mismo, desde luego, cuando nos invitaron Lucía y Mónica, fue como súper emocionante para nosotras y vamos, acogimos la invitación con toda la ilusión y las ganas, yo creo, con las que se puede acoger una oportunidad así, ¿no? De tener un espacio, de pensar desde el contexto presente, que es algo que también nosotras desde la plataforma siempre pues, llevamos a cabo con otros proyectos, y el tener un lugar físico como es la sala de la Casa Encendida, además, en Madrid,
donde poder llevarlo a cabo pues fue vital, sí, muy importante. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Gemma. O sea, para nosotros, desde luego, a nivel curatorial es el proyecto más ambicioso que hasta la fecha estamos desarrollando y que nos permitía, pues lo que han comentado, ¿no? Un desarrollo a largo plazo y trabajar con artistas con los que deseábamos trabajar desde hace tiempo y con todas las posibilidades que ofrece trabajar con una institución como la Casa Encendida, claro. Me gustaría seguir un poco más con otras dos y que nos contarais un poco acerca de dónde surge la idea, de cómo armáis el proyecto y cuál es el hilo conductor que lo mueve, ¿no? Bueno, como la invitación venía un poco, ¿no? Como trabajar este espacio muy a modo de Space Project, que nos interesaba mucho por el reto también que suponía, que no era hacer exposiciones al uso, sino que era mucho más site specific, de alguna manera por llamarlo así, pero trabajando también con el contexto específico del presente, ¿no? De los discursos actuales, de qué se está hablando, qué está pasando en el arte contemporáneo y en la sociedad como su extensión, ¿no? En general. Y yo creo que eso fue un poco el punto de partida, ¿no, Cris? Ese fue el punto, o sea, el punto de partida es un poco el encargo, la invitación de reflexionemos sobre el presente en diferentes entregas, digamos. Entonces, por una parte es eso y luego el deseo de trabajar con algunos artistas que teníamos en la recámara con la que llevamos muchísimo tiempo pensando en trabajar. Y luego, si te somos sinceras, efectivamente el tema de la pandemia ha hecho que de alguna manera se hayan configurado o reconfigurado los proyectos. No solo nosotras a nivel curatorial, sino los propios artistas. Entonces es como que ha mamado mucho del momento presente y eso ha sido como muy emocionante porque realmente ha ido surgiendo y ha ido mutando con estos meses y a través de mucha conversación. Sí, proyectos vivos, ¿no? Que se ponía de manifiesto que estaban ahí, pues mutando a la vez que mutaba nuestro entorno. Lucía, Mónica ya ha comentado algo al respecto del tipo de proyectos, también vosotras dos, Gemma y Cristina, lo habéis dicho, ¿no? Que son como intervenciones site-specific, ¿no? A mí me gustaría saber si van a ser así en los siguientes proyectos o no será así necesariamente. Lo que sí que tenemos claro es que vamos a invitar a un comisario a realizar el ciclo anual, pero desde esa invitación pues también nos parece súper interesante dejarlo completamente abierto, ¿no? O sea, porque ya que queremos que sea un espacio de experimentación y como te están comentando que de alguna manera responde al presente, pues no le hemos puesto ninguna regla, ¿no? Por ahora, ¿no? Sí que nos interesaba mucho la idea también de que fuese un espacio de experimentación, ¿no? Como que de alguna manera también te adentrases en un algo, ¿no? En un pensamiento, en una acción, que pasase algo, ¿no? Cuando entrases en esa sala. Y bueno, eso es un poco la premisa, ¿no? Luego ya me imagino que según vaya avanzando el proyecto y según vayamos haciendo diferentes encargos, pues iremos encontrando diferentes propuestas. Sí, a mí me gusta, sí, no, que a mí me gusta imaginar en que vamos a llegar a diferentes proyectos que puedan cuestionar también la exposición en sí misma, ¿no? Lo que es el espacio expositivo y no solo, ¿no? Y cómo desde esta aproximación mucho más sensorial, pues igual hay un comisario o un colectivo, porque no sabemos todavía, o sea, siempre será un encargo, pero podrá ser una persona o varias. Quizás llegue un momento que pueda trabajar en 5 entregas con un solo artista. Quiero decir, o sea, que pueda desdibujar totalmente como esta idea también de una exposición y luego otra, que es verdad que ahora está contada en capítulos y que conforma un proyecto único, pero podríamos exprimir eso de muchas formas, ¿no? Y eso es lo interesante, yo creo, también del proyecto. Precisamente lo que estás diciendo, me apetecería también abundar ahí. ¿Ya estáis trabajando en otras invitaciones o selección de proyectos en estos momentos? ¿Ya tenéis ya...? Todavía no lo podemos hacer público porque estamos trabajando un poco en la propuesta, pero sí. Vale. Sí, como comentaba Mónica, también esa idea un poco, ¿no? Que también las exposiciones, así cuando trabajas en una institución, pues siempre son exposiciones que se organizan a un largo plazo, casi como 3-4 años ¿no? de organización, y también queríamos romper un poco esa dinámica que lo hemos visto con lo que comentaban de cómo ha ido evolucionando esta exposición con
con lo que ha pasado, ¿no? Con la pandemia y cómo ha ido cambiando, y nos gusta también esa idea, ¿no? De que sea un espacio vivo que pueda mutar con más facilidad, que no sea una cosa estanca, ¿no? Como se convierten en algunos casos las exposiciones. Vale, volviendo a Gemma y Cristina, ahora me gustaría hablar un poco de la nueva exposición Flor de Mayo, que habéis definido como una conversación entre el artista estadounidense David Horvitz y el español Javier Cruz, ¿no? Dos artistas que, según he podido leer, comparten esa capacidad de comunicar ideas complejas a través de piezas que a primera vista parecen sencillas. Vaya por delante que yo no he podido ver la exposición, pero que sí lo ha hecho es el director del medio, Carlos Guerrero, y la verdad que al explicármela me transmitió una gran impresión de lo que se presenta allí. Y entonces, pensando en los que no hayan podido verla o quieran o animarles a visitarla, ¿qué se puede ver en la muestra y qué destacaríais de la propuesta? Bueno, el carácter experiencial, desde luego, de la muestra, el cómo dejarte afectar, ¿no? Por lo que entras al espacio e ir descubriendo, ¿no? O sea, lo que comentabas un poco de la obra de ambos artistas, que no se conocían entre ellos, les presentamos nosotras y les propusimos hacer una propuesta colaborativa expositiva, un diálogo expositivo que llamamos, para pensar algo conjuntamente a partir de esa sutileza, de esos gestos que son poéticos pero muy fuertes, ¿no? O sea, con una carga también que va por debajo política de alguna manera, ¿no? Y bueno, el punto de partida fue la pieza del océano, quizás, que es como la que articula toda la exposición. Es una instalación sonora, una pieza cuadrofónica, donde la escucha se da una escucha imposible del Océano Pacífico en dos puntos distintos, de forma simultánea. Porque esto sucedió porque David, que estaba en Los Ángeles, y Javi Cruz, que estaba en Chile, en Concón, se citaron para grabar al océano desde estos dos puntos y poder poner de manifiesto pues muchas cosas que van ahí por detrás, ¿no? Pues de lo que hablábamos un poco de la comunicación prelenguaje, de lo que es la dimensión espacio-temporal y cómo dinamitarla. No sé, Cris, si quieres añadir por ahí. Sí, lo has explicado estupendamente. Sí, básicamente es de alguna manera invitar al espectador a que entre casi en una experiencia con los 5 sentidos o de alguna manera que no domine la visión. Entonces, parece un poco entras que no hay apenas obras, ¿no? Y poco a poco vas descubriendo esa conversación entre piezas, ¿no? Entonces, también destacar, aparte de la pieza principal, que es la de Pacífico, que es una pieza sonora. Luego está la pieza de Javier Cruz, la de Sol y Luna, la del atardecer, que es pues una especie de alquimia realizada con un colaborador químico amigo suyo, a través del cual emula con unos filtros los atardeceres químicos de Madrid, ¿no? Y a partir de ahí se establecen otros gestos con las piezas de David. Entonces, bueno, es una exposición que es difícil de explicar y mucho mejor de vivir, ¿no? Y de experimentar en sala. Pero básicamente es eso, ¿no? Sí, y a Carlos le interesó mucho, creo, el hecho de la pieza de David, la de Watching You Become the Sunset, porque rompía el muro, ¿no? Rompía el muro de la institución, además, ¿no? Que tiene como esa carga detrás para dejar pasar la luz del sol, la luz natural. Entonces el muro de sala se rompe y las ventanas que están detrás, ¿no? Esas ventanas fabulosas de la fachada de la casa encendida, por las que llegas a ver hasta los árboles, ¿no? Hasta el verde de los árboles a través de los agujeros. Desde luego me dijo que necesitaría una segunda visita. No, yo quería decir, por ejemplo, que te recibe en la casa encendida un perfume, el olor de un perfume, que es la flor del mayo, ¿no? Y entonces eso para mí define muy bien el proyecto, y no solo en particular, esta exposición, sino un poco el proyecto en general. O sea, esa nueva forma de comunicar. ¿No? Un poco holístico en ese sentido, ¿no? Sí, exacto. Vale, la siguiente cuestión la quiero dejar abierta porque bueno, a lo mejor la contestáis o la podéis contestar todas. Porque me surge la pregunta, con la pandemia, si han podido viajar los artistas o el trabajo se hizo 100% a través de instrucciones, sin ninguna visita para ver la producción. ¿Cómo habéis resuelto todo esto?
Bueno, si queréis empiezo yo, pero vamos, que yo creo que mejor luego Cristina y Gemma que te cuenten cómo han trabajado específicamente con los artistas, pero algunos de los artistas pudieron ver la sala antes de la pandemia. Bueno, todos, por suerte, ¿no? O sea, que realmente sí que llegamos a tener visitas de todos. Por ejemplo, David Horowitz y Javier Cruz se conocieron en Madrid antes de la pandemia, que eso fue una suerte y que pudieron ver la sala y conocerse físicamente. Pero luego a partir de la pandemia, pues bueno, ha sido todo así telemático y ¿no? De diferentes formas, WhatsApps, mails, Zooms, pero bueno, yo creo un poco como la dinámica que hemos tenido todos, ¿no? Claro. Es una pena que, por ejemplo, a la hora de presentar las exposiciones, pues no las hemos podido tener, ¿no? Por ahora, a ver si la siguiente, que es la de Jonathan Baldock, creemos que sí, que va a venir, ¿no? Yo creo que Es hecho un poco, ¿no? Fluxus, ¿no? Cuando empiezan en los 70 a hacer, mandan instrucciones para que les monten exposiciones, ¿no? Precisamente acabas de citar a Jonathan Baldock y me gustaría saber un poco con ese proyecto que se titula, me parece, In Still Learning, ¿qué nos podríais adelantar sobre él? Si podéis adelantar alguna cosita. Pues estamos ahora ya como ultimando los detalles. El título, que es Aún aprendo, parte de un grabado de Goya que él visitó pues eso, en el primer viaje que hizo a Madrid para conocer la sala y conocernos y demás. Y es un grabado de un anciano que se apoya en dos bastones pues para ayudarse a caminar, ¿no? Entonces el punto de partida para él es esa humildad de reaprendizaje con la que quiere partir y plantear esta exposición, pero también invitarnos un poco a todos a acompañarle en esa propuesta. Entonces plantea una instalación también de carácter inmersivo y que también va a aludir a los 5 sentidos y a los 5 elementos, y que va a tener un carácter también muy ritualístico y de sanación, que al final todo nos está quedando, como decía una amiga nuestra, un poco New Age. Está configurándose un poco así. Con Jonathan, de todas maneras, el proyecto, he de decir que estaba bastante formado incluso prepandemia, pero que ahora evidentemente ha tomado como todavía más sentido. Entonces, luego también se va a acompañar de performance y bueno, no sé, Gemma, si tú quieres añadir Nada, algo. que, o sea, se inaugura con arco y bueno, pues aquí sí que vendrá el artista y tendrá lugar esa performance, esperamos, que tenemos muchas ganas, pero vamos, el resto las explica muy bien. Me gustaría también que las 4 me dierais un punto de vista o vuestra opinión de cómo está evolucionando la práctica curatorial y a vuestro entender qué temas van a ser capitales en los próximos años, porque creo que este proyecto ya apunta maneras, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, entonces, no sé, me gustaría que me hablaseis un poco de cómo estáis viendo vuestra profesión, en el caso de vosotras dos, y también como programadoras, Lucía y Mónica. Bueno, yo por decir algo así te diría que para mí es fundamental volver al trabajo desde lo colectivo. O sea, que venimos de una etapa muy larga donde el individualismo nos ha llevado en muchas de las direcciones a las que no queremos ir, y creo que ese es un buen punto de partida. El volver a trabajar más desde lo colectivo, desde los equipos, y yo creo que los tiempos también van a ser otros, ¿no? Sí, yo creo que este Zoom, por ejemplo, es un claro ejemplo como de una, ¿no? De una nueva forma de trabajar, ¿no? Es verdad que bueno, venimos muchos años ya trabajando así, pero creo que bueno, somos 4 mujeres trabajando juntas en equipo y bueno, de una manera yo creo que ¿no? como con mucha comunicación y aportando cada una por ahí. Creo que eso va a ser un cambio de cómo se entendía antes, ¿no? La forma de trabajar en el mundo del arte. La Nosotras, sostenibilidad también. Yo creo que eso va a Total. jugar, o sea, ya en cuestión incluso de viajes que estabas hablando, qué viajes se hacen, cuáles tienen sentido que pasen y cuáles no, qué se puede hacer telemáticamente, como fijarnos más en la huella, ¿no? Y este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego desde el comisariado, cómo implementar todo eso, ¿no? Lo que decía Mónica, Lucía también, ¿no? Lo colectivo y estas nuevas formas de trabajo, más lo sostenible y tal dentro de la práctica curatorial expandida hacia donde va.
¿te acuerdas, Gemma, un artículo que yo creo que en el último número de Jackalope de Stephanie Hessler justamente hablaba del comisariado en la época, o sea, en la época actual, y decía que ya no solamente debían de estar tratando sobre los temas que nos preocupan, sino que tenía que haber una mutación, una transformación en los propios modos. No en las solo acciones, vamos a tratar sobre ecología, vamos a tratar sobre el cambio climático, vamos a tratar sobre políticas del cuerpo, sino que tiene que eso incorporarse en el propio hacer. Entonces, ahí también lo habéis apuntado muy bien, el sentido de, bueno, para nosotros ha sido como muy natural, desde que nos configuramos como asociación, la cosa de la colaboración y el de trabajar con múltiples voces y esa cuestión de la conversación ha sido clave y yo también considero que es como un poco el futuro, la manera de trabajar a partir de ahora. Precisamente ahora que dices de colaboraciones, ¿con quién colaboráis habitualmente desde This is Jackalope? ¿Y qué otras cosas hacéis aparte de comisaría de exposiciones? ¿Qué otros proyectos curatoriales desarrolláis desde vuestra asociación o plataforma? Bueno, pues por un lado tenemos otro buró, que es un gabinete de diseño gráfico, ¿no? Que está formado por Álvaro Ferreira y Ricardo Torres, con quien venimos trabajando ya pues, desde los inicios, ¿no? Desde la primera publicación, que nosotras haremos 5 años ahora en verano, que nos configuramos con esta plataforma, ¿no? de This is Jackalope. Y bueno, más recientemente precisamente con Pablo Ferreira, que es nuestro arquitecto también de recámara para ayudarnos en el diseño expositivo, ¿no? Y él la verdad que también es muy bueno y es primordial a la hora de hacer este ciclo en concreto, lo está haciendo. Es que colaboradores, por ejemplo, o sea, están como sí, los básicos con los que contamos pues, para las publicaciones anuales, que es este equipo de diseño, pero luego tenemos este espacio o espacios en Gran Vía, con el que pues, contamos con una colaboración y un acuerdo por el cual, a partir de exposiciones que hacemos en uno de sus espacios, contamos con otros tantos para hacer nuestras presentaciones, de manera que podemos prescindir de tener un espacio y un alquiler fijo. Y luego el resto de colaboradores va un poco mutando, va sobre todo en relación a los proyectos curatoriales y a los de editoriales, pues vamos investigando y vamos invitando a diferentes, a cada uno. La publicación sale cada año y luego tenemos una producción, una obra seriada limitada que hacemos, que producimos con un artista cada año también. Enhorabuena por los 5 años. Gracias. Está muy bien. Sin duda ha sido un año muy difícil en todas las instituciones culturales españolas y han trabajado intensamente, ¿no? Para poder volver al reencuentro con el arte en vivo y tras demasiado tiempo de estar físicamente distanciados, ¿no? Quisiera cerrar esta entrevista con Lucía y con Mónica en relación a la propuesta de futuro e internacionalización que significa la Casa ON, ¿no? Y de hecho, Lucía, en una entrevista que te hicimos hace unos meses en plena pandemia, nos comentabas que estaba teniendo una acogida maravillosa a nivel nacional e internacional. Mis 2 preguntas son, ¿cómo vais a seguir apostando por este tipo de experimentación con lo digital y la difusión online dentro de esa responsabilidad como centro social y cultural? ¿Y qué lectura positiva extraéis de este acelerado salto al espacio, del espacio físico al virtual? Pero mira, respondo yo una y tú respondes la otra, y así nos dividimos. El tema de la creación de la Casa ON es algo que acelera se acelera en el momento del cierre físico de la Casa Encendida. Primero, como por una responsabilidad prácticamente a todos los que colaboran con nosotros, que queríamos como que pudieran seguir trabajando y por supuesto para seguir estando conectados con todo nuestro público, pero es algo que pusimos en marcha muy rápido, pero que tenemos súper claro que ya es una nueva forma de trabajo para nosotros y que está para quedarse. O sea, la Casa ON es un proyecto con el que vamos a trabajar de manera paralela. Está claro que hay que pensar muy bien qué tipo de formatos son los adecuados para el digital y qué formatos son los que tendrán su espacio en el físico y de qué manera se cruzan unos con otros y cómo vamos a seguir esa programación, pero vamos, para nosotras ha sido abrir ese camino y es algo que queremos continuar con muchas ganas. Además, la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Sí, o sea, y a mí me parece que desde el punto de vista de la accesibilidad,
para un proyecto como el nuestro, que aboga por esa accesibilidad universal, ¿no?, de todos, pues ese acceso a través del online a la programación de la casa es muy interesante y desde ahí queremos trabajar, pero por otro lado también queremos trabajarlo desde el lado de la experimentación, que es la otra vocación que tenemos. Y entonces, bueno, es muy interesante pensar en cómo vamos a trasladar el programa al digital sin hacer simplemente una traslación de lo físico al online y convertirte en un espacio que hace streamings, que eso sinceramente no tiene mucho interés. Entonces estamos mucho trabajando en nuevos formatos artísticos y demás que puedan tener un sentido ahí. Y luego por quedarnos con algo positivo de este año, que yo creo que ha habido cosas muy buenas también con este paso a online y de la Casa ON. Por ejemplo, ha subido muchísimo el acceso a nuestro programa de público de personas desde Latinoamérica y esas experiencias colectivas en talleres y encuentros han sido súper enriquecedoras. Quiero decir que aporta muchísimo también todo ese capital, ¿no?, que es todas esas nuevas personas que se están conectando a la casa. Entonces, que estamos aprendiendo también muchísimo de lo que no esperábamos, ¿no?, que nos estamos encontrando con muchas sorpresas desde ahí, muy interesantes. Lucía, Mónica, Gemma y Cristina, muchísimas gracias a las 4 por dedicarnos nuestro tiempo y seguiremos muy atentos a los siguientes episodios de Un Rastro Involuntario y por supuesto a toda la programación off y online de la Casa Encendida. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.